El Evangelio del Domingo. Bueno, siéntense. Hoy estamos celebrando los padres de los 7 concilios ecuménicos. Y el Evangelio trata de eso, que Jesús enseñó a sus apóstoles mientras estaba vivo y después de su resurrección, todas las enseñanzas que forman la base de la cristianidad. Sabemos que hemos salido de una iglesia, una creencia judía, uno de los porque había varios sectos en judaísmo en ese tiempo, y como somos judíos y basado en el judaísmo, sabemos que solo hay un Dios. Y todas las discusiones en los primeros siglos de la Iglesia fueron cómo mantener esa unidad que es Dios con el hecho de Jesús era el Mesías, una figura divina que había hecho cosas que solo se podía hacer Dios y después se resucitó. Y había varias propuestas para tratar de reunir estas cosas, pero no funcionaban. Fue el padre Atanasio de Alejandría, que aunque fue perseguido varias veces, fue él que explicó que Jesús es Dios. Habla de su Padre, que quiere decir, como en Dios no hay tiempo, es que siempre ha sido Padre e Hijo desde el principio. Y sabemos por las Escrituras que
había una operación del Espíritu Santo, y de hecho en el Evangelio de San Juan habla del Espíritu Santo que procede de Dios. Entonces tomó los primeros 2 concilios para explicar que Dios es uno y triuno, que Dios Padre, de Dios Padre viene todo, pero el Hijo es igual y coeterno, y el Espíritu Santo es igual y es el amor de Dios, y comparten la misma esencia, son distinguidos solo en cómo lo hemos percibido, que el Verbo, el Hijo, se encarnó. El Espíritu Santo fue mandado a mantener la iglesia y mantenernos. Y eso es porque sabemos que es una esencia, pero 3 maneras concretas de existir entre esa misma esencia. Entonces eso fue importante. Hay mucha gente que ahora lo rechazan, pero eso es lo que hay. Si rechazas que Jesús es Dios, entonces lo que estamos haciendo es una blasfemia y no vale la pena de hacerlo. Pero ¿quién aparte de Jesús había hecho todos estos milagros, resucitando a gente de la muerte, y se resucitó él mismo? Solo eso es algo divino. Y Israel estaba esperando a un Mesías. Un Mesías era una figura divina. Y eso es porque eso viene así, no viene de la filosofía de los griegos, eso viene del judaísmo. Y la segunda cosa que vino de eso, hablamos, él fue el creador del mundo. El Padre le creó a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Y vemos eso en los primeros versículos de Génesis. Bueno, el tercer concilio era cómo hablar de la Madre de Dios. Esta fue una discusión política que tomó varios concilios ecuménicos a tratar de resolver ese problema político, porque todos estaban diciendo la misma cosa, pero con palabras un poco distintas, pero en la esencia. Llamamos a la Madre de Dios Madre de Dios, los Theotokos. Y el problema es que si piense de madre en el sentido en que pensamos de madre, es imposible que ella pare a Dios. Pero sabemos que Jesús es Dios. Entonces, llamándolo Madre de Dios, estamos diciendo que su Hijo era Dios. A ellos que dijeron, bueno, preferimos llamarlo Christokos, que quiere decir que parió el Cristo. Pero no terminaron con eso. El Cristo que es nuestro Señor y Salvador Dios. Bueno, es la misma cosa. Pero eso dividió el imperio. Porque ninguna de las facciones podía estar de acuerdo. Cada uno quería solo sus palabras. Bueno, en el siglo XVI o XVII hemos más o menos resuelto ese problema, porque todos se dan cuenta que es la misma cosa. Pero después de la filosofía griega surgió otro problema, que es Dios es hombre y Jesús es Dios y hombre, pero ¿cómo? Bueno, los de Alejandría, siguiendo San Cirilio, que es uno de los grandes padres de la iglesia, dijo, solo una persona de la Santa Trinidad encarnó. Y él hablaba de que era Dios y era hombre. Sabemos las cosas porque es hombre. Tenía hambre
tenía que descansar. Todas las cosas que necesitamos hacer, Él lo hizo, es hombre. Pero también hizo los milagros y todas las cosas que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿cómo vamos a describir eso? Bueno, en griego es mia physis tu theou sarkothino. Bueno, es que saconiste. Es que una persona de la Santa Trinidad se encarnó. Bueno, la gente que han dicho eso, han dicho, bueno, mira, pero sabemos que toda su vida como hombre estaba enfocado en Dios. Entonces, aunque tiene su propia voluntad, la había dejado enfocado totalmente en Dios. Había unos que dijeron que entonces no tenía esa voluntad, pero eso no es lo que dijo San Cirilio, ni creen los coptos ni los sirianos. El problema es que el Papa Leo de Roma escribió un tomo hablando de eso, y lo decidió muy bien, es muy entendible. Estaba diciendo la misma cosa, pero lo dijo en otras palabras, que la naturaleza divina y la naturaleza humana está en Jesús, son juntos, pero no mezclados. Es la misma cosa que había dicho San Cirilio. Sabemos eso. El problema fue la política entre Constantinopla y Alejandría y Antioquía. Y por eso había ese cisma que todavía existe. Pero todos tienen la misma creencia. A tratar de resolverlo, había dos otros concilios. Y los ortodoxos acercaban más a lo que llamamos miafisitas, porque era posible ver que estábamos diciendo la misma cosa. Había gente en esa época también que rechazaron las dos explicaciones diciendo que no eran suficientes. Uno está enfatizando más la naturaleza humana y la otra divina. Bueno, para resolver eso, varios emperadores, patriarcas y papas propusieron otra idea, que en Jesús no había la voluntad humana. Bueno, todas las otras facciones lo rechazaron rotundamente, viendo eso que era una tontería. Y de hecho, el Sexto Concilio Ecuménico condenó al emperador, al papa, al patriarca de Constantinopla, de Antioquía y todos que habían promovido eso para resolver un problema político. Pero más o menos eso se quedó aquí, una facción diciendo, bueno, hay dos, enfatizando los dos, y el otro diciendo, bueno, sí, pero el humano está tan enfocado en la de Dios, que es la misma cosa. Y eso casi estamos a punto de resolver ahora, en este siglo. Y al final, el Séptimo Concilio dijo, es posible venerar a los iconos. Eso no fue un problema en el Occidente, fue un problema en el Oriente. Porque en el Occidente dijeron, sabemos que esos son algo depicto, y no son divinos en sí. Somos para recordarnos de esta gente y estamos ofreciendo veneración a esas personas. No son milagrosas en sí, pero venerando a los santos en los iconos, estamos honrándolo. Podemos comprenderlo fácilmente en este día. Llevamos retratos de nuestras familias. Voy a una reunión y alguien saque de su bolsillo fotos de sus nietos. Y yo me comento, ¡ay, qué monos! Es la misma cosa. Eso es lo que estamos haciendo, honrando a esa gente. Bueno, eso también les tomó siglo y medio para resolver ese problema, pero ahí estamos.
Esa es la creencia cristiana. Si no se cree eso, uno no es cristiano. Es eso, esta es la definición. Hay gente que puede decir, bueno, soy testigos de Yahweh, pero no son cristianos, porque no creen esto. Hay gente que dicen, bueno, somos cristianos, pero somos unitarios. Bueno, es que no creen en un Dios divino, de triuno, no son cristianos. Hay politeístas como los santos de los últimos días, son politeístas. Aunque dicen que son cristianos, no lo son. Y esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y eso es porque honramos a estos 7 concilios. Ahora hay otras cosas que son importantes para la fe apostólica. Y lo más importante es que cuando comulgamos, estamos recibiendo el cuerpo y el sangre de Dios. Eso es importante porque en el siglo XVI, Lutero dijo, bueno, sí, cuando comulgamos recibimos el cuerpo y sangre de Jesús, pero cuando termina la misa es solo pan y vino. Bueno, por 1500 años reservamos ese sacramento, porque hemos pedido de Dios que desciende ahí el Espíritu Santo y que lo santifica, y quiere santificar. Las calvinistas lo rechazaron a Lutero, y dijeron, bueno, solo es una memoria, y si piensas que está ahí es porque deseas que esté. Bueno, eso no es la fe apostólica. Eso es muy importante. Había otro discurso en el Oriente y en el Occidente fue cómo se puede ver a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo participamos en Dios? Y si participamos en Dios, es posible ver la luz divina. La luz divina quiere decir que estamos atentos de Dios, que hemos recibido la gracia de Dios de participar con Él. Esto es algo que todas las iglesias que tienen esa raíz apostólica creen. Y si uno desvía de eso, no es la fe. Y eso es lo que estamos hablando. No todo está escrito. Jesús enseñó a sus apóstoles después de la resurrección. Y parte de eso está transmitido y está reflejado en lo que he predicado. Pero esto es porque esto es un domingo muy importante. El domingo que viene vamos a celebrar el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo encima de los apóstoles y la iglesia en la tierra está fundada. Y todo esto es preparación y también la continuación de ese Pentecostés. Y eso es porque este es un gran día, un día de mucha luz. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio del Domingo.